provocada por la pandemia sanitaria. En esta oportunidad tenemos el lujo de contar con la doctora Anabelén Campuzano, el doctor David Sotomonte y el doctor Antonio Lizárraga. Empezaremos con el caso de Colombia, donde el doctor David Sotomonte nos conversará sobre las medidas que han adoptado en este país. El doctor David Sotomonte es catedrático de Derecho Comercial y Concursal de la Universidad Externado de Colombia, socio de Sotomonte y Rodríguez Abogados, árbitro de la Cámara de Comercio de Bogotá, autor de varios artículos de investigación y del libro Insolvencia Transfronteriza, Evolución y Estado de la Materia. Muchas gracias, David Sotomonte, por su participación. Bueno, buenos días a todos. Lo primero sea agradecer por la invitación para conversar sobre estos temas que por un lado nos apasionan, pero por otro lado nos involucran a todos y no solo a todos como practicantes del derecho o de ciencias contables, sino a todos como sociedad. A efectos de respetar el tiempo que me ha sido asignado, procedo entonces a contarles cuál es la situación en Colombia en materia concursal y cuáles han sido las reformas que se han tomado con relación o por causa de la pandemia del coronavirus. En Colombia tenemos una norma concursal base, que es la Ley 1116 de 2006, norma concursal aplicable a las personas jurídicas de diversa naturaleza, pero personas jurídicas de carácter societario, a fundaciones, a todas aquellas personas que no tienen un trámite especial para su recuperación o liquidación, y a las personas naturales no comerciantes. Ese es nuestro marco de acción en materia concursal. Desafortunadamente, ese marco de acción que establece procedimientos recuperatorios que están diseñados para demorar entre 8 y 12 meses en su trámite, hoy por hoy toman mucho más tiempo, toman 24 meses, y hay algunos que toman mucho más tiempo en el solo trámite, esto es, sin llegar a un acuerdo recuperatorio. Es decir, que la aplicación de la justicia concursal en nuestro país está sufriendo una congestión y tenemos una mora judicial en ese término. Hay que decir que nuestro juez, similar a lo que ocurre, nuestra autoridad concursal, similar a lo que ocurre en el Perú, es un ente administrativo de la Superintendencia de Sociedades, pero sin embargo en materia concursal la Superintendencia de Sociedades actúa como juez de la República, es decir, estamos ante trámites judiciales. ¿Qué pasa? Desde el año 2014, 15, más o menos hacia acá, por motivos pues, que no viene al caso discutir, la superintendencia ha venido retrasándose en la atención de los procesos concursales, situación que del año pasado a ahora hemos visto que ha venido mejorando. ¿Por qué debo mencionar esto? Porque nuestra legislación de cara a la atención de la pandemia tiene como uno de sus puntos principales, no lo dice expresamente, pero en el trasfondo es descongestionar a la Superintendencia de Sociedades. En esa medida, ¿qué tenemos? Tenemos una legislación transitoria, el decreto 560 de 15 de abril de este año, expedido dentro del estado de excepción decretado por el presidente de la República, es un decreto ley, y en este decreto ley, como les decía, establece una legislación transitoria que va a durar su aplicación va a ser aplicada, por los próximos 2 años. Es una legislación marcadamente proteccionista frente a la empresa. Me explico. Hemos asistido durante siglos
a el debate del derecho concursal entre la inclinación pro deudor y pro acreedor. En Colombia teníamos algo de equilibrio hasta que aparecen algunas medidas como la ley de garantías mobiliarias y otra serie de excepciones a la aplicación de los principios del derecho concursal que fueron inclinando la balanza poco a poco hacia el acreedor sin que sea un proceso o un trámite totalmente desbalanceado. Ahora, la nueva legislación es claramente protectora de la empresa. Es una legislación pro deudor. Su finalidad es evitar la liquidación empresarial, es evitar la desaparición de las empresas. ¿Por qué? Porque en economías como las nuestras es muy difícil crear empresas. No hablo de ir al registro mercantil y constituir una compañía, sino hablo de que la actividad económica organizada se consolide y pueda ser una fuente generadora no solo de empleo, sino de riqueza. En esa medida, nuestro ordenamiento está protegiendo a la empresa con esta legislación transitoria. Tiene varios puntos que podemos abordar. El primero de ellos, ataca las falencias de los trámites recuperatorios de la Ley 1116 de 2006. ¿Las falencias en qué sentido? Los puntos donde nuestro juez concursal encontraba congestión. ¿Qué va a hacer entonces o qué hace esta legislación transitoria frente a los procesos de reorganización de Ley 1116 de 2006? Lo primero que hace es decir que va a existir un mecanismo expedito para la admisión de estos procesos. ¿A qué se refiere con un mecanismo expedito? Nos dice la nueva norma que el juez del concurso no va a revisar de fondo la documentación que le aporta el deudor en la solicitud de inicio del proceso concursal, sino sencillamente va a revisar es que la información esté completa. Es decir, el juez del concurso no va a revisar la contabilidad, si está llevada en debida forma o no, ni va a profundizar en el contenido de la información financiera. Para esto no había necesidad de modificar la ley 1116, porque la ley 1116 en ninguna medida le exige al juez que revise a fondo la contabilidad, ni que revise a fondo la información financiera. De hecho, en nuestro país, los revisores fiscales o auditores y los contadores, cuando firman un documento en ejercicio de sus funciones, son fedatarios públicos, dan fe pública. Luego, esa revisión por parte del juez del concurso sobraba, era una revisión que hacía el juez del concurso de manera voluntaria y dada la responsabilidad que caracteriza a la Superintendencia de Sociedades como órgano especializado en este tema, que afortunadamente tenemos este órgano especializado en este tema. El caso es que la legislación nos dice, la nueva legislación nos dice, el juez del concurso ya no va a revisar eso es problema del deudor y obviamente las inexactitudes, falsedades, etcétera, etcétera, serán sancionadas por las vías que correspondan. Eso en primera medida. Luego eso va a descongestionar, va a permitir que la superintendencia atienda mucho más rápido las solicitudes de admisión. Admitidos los procesos o los deudores al proceso concursal, pues se activarán todos los sistemas de protección del derecho concursal, como la paralización de los procesos de cobro coactivo, etcétera, etcétera. Eso en primera medida. En segunda medida, se le permite al deudor sin autorización judicial, una vez ha ingresado al proceso de reorganización, hacer el pago de las pequeñas acreencias de carácter laboral y de proveedores. Esto estaba permitido en la ley 1116 siempre y cuando se obtuviese autorización judicial. Ahora, para hacer el pago de las pequeñas acreencias a acreedores laborales y a proveedores, no se requiere la autorización judicial. ¿Qué entendemos por pequeñas acreencias? Aquellas que no superan el 5% del total del pasivo del deudor concursado. Y para poder pagar esas pequeñas acreencias se le permite al deudor vender activos que no sean necesarios para la operación, activos no operacionales. En esa medida también los puede vender sin autorización, lo que nuevamente colabora en la gestión de la caja de las empresas, una mejor gestión de activos, pero el pago de las pequeñas acreencias lo que pretende evitar es el efecto multiplicador de los efectos negativos, valga la redundancia, de la concatenación de patrimonios. Si yo logro pagar a algunos acreedores, pues empiezo a reducir el impacto negativo que tiene mi crisis sobre la economía en general. El siguiente punto que aborda el legislador concursal excepcional es el contenido de los acuerdos. En materia, y seguimos en el trámite
regular, ordinario de la Ley 1116. El contenido de los acuerdos se amplía la posibilidad de pactos dentro del contenido de los acuerdos. Por ejemplo, habría que pagar, cuando yo pacto un acuerdo de reorganización, yo tengo que pagar conforme a la prelación legal de créditos o a su flexibilización según las reglas legales para la flexibilización, pero en todo caso yo tengo que atender primero una clase de créditos y una vez he pagado esa clase de créditos laborales, por ejemplo, puedo seguir con la siguiente clase. El decreto legislativo nos permite que hagamos pagos simultáneos o pagos a varias clases. Claro, eso facilita el pacto de capitalizaciones de acreencias, daciones en pago, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué mecanismos específicos contempla el decreto legislativo sobre contenido del acuerdo? Nos permite la capitalización de acreencias. La capitalización de acreencias ya estaba contenida en la Ley 1116 de 2006. Sin embargo, aquí hace referencia expresa a los acreedores financieros y les permite capitalizar. Hay prohibiciones para que los acreedores financieros tengan inversiones en el sector, en empresas del sector real de la economía. La capitalización de acreencias los llevaría a dejar de ser acreedores y ser socios de empresas del sector real de la economía. Y bueno, aquí la norma les permite hacerlo, pero les impone que tienen que disponer de esas participaciones que adquieran por la capitalización de acreencias dentro del año siguiente a que ocurra. Adicionalmente, se establece la posibilidad de que se emitan bonos de riesgo, y los bonos de riesgo van a tener una particularidad. En caso de que fracase el esfuerzo recuperatorio y la compañía entre en un proceso liquidatorio, esos bonos de riesgo van a ser tratados como una cuenta patrimonial, y al ser una cuenta patrimonial van a ser atendidos después del pago de todo el pasivo externo y antes del pago del pasivo interno. Es algo parecido a lo que sucede en España, no sé en Perú, pero en España hay una figura que se llama los préstamos participativos, que es básicamente una deuda subordinada al pago del pasivo externo. Bueno, eso en cuanto a la capitalización de acreencias. Trae una figura que es novedosa en nuestro ordenamiento, novedosa en el caso de la Ley 1116, y es la descarga de pasivos. ¿Qué ocurre con este fenómeno de la descarga de pasivos? Cuando quiera que el pasivo de la empresa es superior al valor de la empresa o a la valoración de la unidad como empresa en marcha, se va a hacer lo siguiente. La mayoría de acreedores con vocación de pago, es decir, aquellos que podrían verse su crédito atendido en un escenario liquidatorio, el 60% de estos acreedores pueden acordar que exista una descarga de pasivos. ¿Cómo va a funcionar? Lo que grosso modo, faltan reglamentaciones, pero lo que grosso modo vemos que va a ocurrir con esta descarga de pasivos es que vamos a tomar el valor patrimonial de la empresa y esa va a ser la moneda de pago de aquellos acreedores con vocación de pago. Ellos serán los nuevos accionistas de la empresa. Se cancelará la participación de los socios anteriores y se creará una nueva estructura de capital conforme a esta descarga de pasivos. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo activos con un valor patrimonial de 1.000 y tengo pasivos por 10.000, solo voy a pagar los primeros 1.000 y los voy a pagar con participaciones de la propia compañía. Los siguientes 9.000 se extinguen. Y estos acreedores a los que les pagué con los 1.000 que corresponden a participaciones de la empresa, pues serán los nuevos dueños o nuevos accionistas de la empresa. Eso frente a la descarga de pasivos. Adicionalmente, contempla nuestro ordenamiento la posibilidad de ejercer o de hacer pactos de deuda sostenible. ¿Qué son los pactos de deuda sostenible? Los pactos de deuda sostenible son acuerdos con el sector financiero donde no se establece un plazo para el pago de las obligaciones, sino lo que se establece es un reperfilamiento, una renegociación específica de la obligación y la entrega de unos nuevos títulos donde consten dichas obligaciones. Eso es lo que nuestro legislador consideró pactos de deuda sostenible. Son
temas que bien sea el Ejecutivo a través de decretos tendrá que reglamentar o que será desarrollado jurisprudencialmente por la Superintendencia de Sociedades. Eso frente al contenido del acuerdo, sigo hablando de la Ley 1116, nuestro mecanismo tradicional. Dentro de ese mecanismo tradicional se establece también la posibilidad de, se intenta alentar, mejor, porque financiación postconcursal ya existía, pero se intenta alentar la consecución o el otorgamiento de financiación, mejor, a los empresarios en crisis. De tal forma que se pueden constituir garantías sobre bienes del deudor, incluso se pueden constituir garantías sobre bienes que ya estaban garantizados, con la aceptación del acreedor garantizado, o si el acreedor garantizado no quiere, con la orden del juez. Si el acreedor garantizado no da su anuencia para que yo constituya una garantía de primer grado sobre el bien sobre el que recae la garantía, el juez puede ordenar que así se haga, pero siempre y cuando se respeten y se garantice, valga la redundancia nuevamente, los derechos de este acreedor que era el acreedor con la garantía original. Finalmente, dentro de el mismo esquema de la Ley 1116 tradicional, se establece un mecanismo también novedoso y muy parecido al del descargue de deudas o descargue de pasivos. Es el salvamiento de empresas en estado de liquidación inminente. Aquí hace referencia ese procedimiento. Ese procedimiento hace referencia a que hemos adelantado todo el trámite recuperatorio de la Ley 1116 de 2006, el proceso de reorganización, y el proceso fracasa. Bien sea porque no celebramos un acuerdo o porque, habiéndolo celebrado, el juez del concurso no aprobó ese acuerdo. En ese momento, cuando el juez declara terminado el proceso de reorganización y da inicio al proceso de liquidación judicial, cualquier acreedor puede hacer, si el patrimonio de la empresa es negativo, cualquier acreedor puede hacer una oferta para el aporte de capital, oferta que tendrá que, como mínimo, alcanzar para pagarle a los acreedores con vocación de pago. Volvemos nuevamente al ejercicio de comparar el pasivo con el activo y ver hasta dónde ese activo logra cubrir el pasivo. Y si un acreedor hace esa oferta de hacer el nuevo aporte de capital y el juez considera que es legalmente válida, lo que va a suceder es que este nuevo acreedor, con los fondos de este nuevo acreedor, se va a pagar a los acreedores con vocación de pago. Las obligaciones insolutas y aquellas que no se hayan presentado al concurso van a extinguirse. La ley trae como consecuencia expresa la extinción de esas obligaciones, y este nuevo acreedor será el nuevo accionista de la empresa. Se establecerán los mecanismos de capitalizar este pago que el acreedor hizo. Se capitalizará al valor nominal de las acciones y se extinguirán o se cancelarán los títulos de los anteriores accionistas o socios. Y ahora sí, finalmente, dentro del esquema tradicional de Ley 1116, las modificaciones a ese esquema tradicional, tiene una cláusula legal de salvaguarda que creo que está muy bien intencionada, pero en la cual, como todo el decreto en realidad, pero en la cual se ve la esperanza que se tenía de que esta situación durara muy poco. Y esta cláusula de salvaguarda lo que dice es que aquellas empresas que ya están con un acuerdo de reorganización en ejecución, ya lo tienen celebrado y están cumpliendo, y tenían que cubrir cuotas en abril, mayo y junio, y si no son capaces de cumplir con las cuotas de abril, mayo y junio, entonces no vamos a considerar que hay un incumplimiento del acuerdo. Esas cuotas solo se considerarán vencidas a partir del mes de julio. Digo yo que esto muestra la esperanza que tenía nuestro gobierno de que esta situación pasara rápido, porque atrasarme las cuotas de abril, mayo y junio y poderlas pagar en julio implicaría que en abril, mayo y junio no me pasó nada, que seguí teniendo ingresos normales. Luego, está muy bien intencionada esa norma, pero pues resulta que no le veo eficacia
de cara a prevenir las consecuencias de la aplicación las consecuencias, perdón, de la pandemia. Eso entonces frente a los trámites tradicionales de ley 1116. Ahora bien, se introducen dos nuevos mecanismos especiales o dos trámites especiales que podrían llegar a considerarse novedosos. El primero de ellos es la negociación de emergencia de acuerdos de reorganización. Aquí, ¿qué es lo que sucede? Nuestra ley concursal, la ley 1116 de 2006, permitía celebrar acuerdos antes de ir al juez del concurso, celebrar el acuerdo en las mismas condiciones en que debería celebrarse si estuviésemos en el proceso de reorganización, y una vez lo tenía yo celebrado, lo entregaba al juez y teníamos un trámite de validación para que este acuerdo fuera aprobado por el juez y como consecuencia de ello tuviese fuerza vinculante para la universalidad de los acreedores y para que tuviese fuerza vinculante tanto frente a ausentes como a disidentes. Ese trámite que está consagrado en el artículo 84 de la ley 1116, desafortunadamente la reglamentación que le dio el gobierno nacional entorpeció las virtudes de la figura. Por ejemplo, la protección del derecho concursal a la empresa solo aparecía una vez había celebrado yo el acuerdo. Pues bueno, este decreto corrige esa situación, el decreto legislativo, nuestra nueva legislación transitoria, corrige esa situación y establece el procedimiento de negociación de emergencia de acuerdos de reorganización, donde ahora lo que yo voy a hacer es darle noticia de mi intención de iniciar este trámite al juez del concurso. El juez del concurso le tengo que llevar toda la documentación como si fuera a iniciar un proceso concursal tradicional. El juez va a dar inicio a las negociaciones y yo tengo la protección del derecho concursal desde el momento del inicio de las negociaciones. Voy a tener esa protección durante 3 meses y en esos 3 meses debo celebrar el acuerdo recuperatorio y entregárselo al juez. El juez lo validará y en esa medida adquirirá el acuerdo fuerza vinculante frente a acreedores ausentes y disidentes. Se quiere establecer un mecanismo expedito que no tenga todas las etapas y todas las vicisitudes que tiene un trámite procedimental tradicional. ¿Qué me preocupa a mí de esa figura? Los que participamos, bien sea como acreedores o apoyando a los deudores en este tipo de negociaciones, sabemos que un acuerdo de estos en 3 meses es muy difícil de lograr. Entonces, ¿cuál es la consecuencia de que yo no logre el acuerdo en 3 meses? Ninguna. No puedo volver a utilizar este procedimiento en el transcurso del año siguiente, pero sí puedo aplicar para que se inicie un proceso concursal tradicional, de los que ya veníamos hablando. Esa es como la novedad de esta figura. ¿Qué tenemos que decir aquí? Que va a descongestionar también a la Superintendencia de Sociedades porque se pone la mayor parte del trabajo en manos del deudor y sus acreedores y el cronómetro va a correr, es para ellos. Y adicionalmente, solo se darán discusiones sobre la validez del acuerdo o sobre las condiciones de los créditos, de la calificación y graduación de créditos y derechos de voto en el evento en que el acuerdo sea celebrado. Si no se celebra el acuerdo, pues sencillamente fracasa el trámite. Si se celebra el acuerdo, va a haber una audiencia para discutir las objeciones que se hayan podido presentar en el trámite. Eso como mecanismo de negociación de emergencia de acuerdos de reorganización. El siguiente trámite que será un tipo de procedimiento que necesariamente el gobierno nacional debe reglamentar es un procedimiento de recuperación empresarial ante las cámaras de comercio. Y esto es llevar el mecanismo o los mecanismos concursales a los métodos alternativos de solución de conflictos. Aquí lo que se pretende es que se aplique al procedimiento ante las cámaras de comercio. Las cámaras de comercio, a través de sus centros de conciliación o directamente, van a nombrar un mediador y el mediador intentará que se celebre un acuerdo entre el empresario y sus acreedores.
Perdón, regreso un momento a los temas de la negociación de emergencia de acuerdos de reorganización, que tiene una novedad muy importante. Nuestra legislación tradicional, no permite la celebración de acuerdos parciales, de acuerdos con determinadas clases de acreedores nada más. La negociación de emergencia sí permite eso. Eso, digamos que facilita en muchos escenarios la recuperación empresarial en la medida en que la problemática de la insolvencia o la iliquidez puede ir atada exclusivamente, por ejemplo, a la relación con los acreedores financieros. Cierro el paréntesis y retomo. Entonces estamos en el procedimiento de recuperación empresarial ante las cámaras de comercio a través del mecanismo de la mediación. Y allá ante el mediador es donde yo manifestaré si estoy de acuerdo o no con la cuantificación que se hace de mi crédito o con la graduación que se le da conforme a la apelación legal, y manifestaré si estoy de acuerdo o no, si tengo alguna objeción frente al acuerdo que se esté negociando y celebrando. Este trámite va a durar 3 meses. También es un trámite de 3 meses. Si se celebra el acuerdo, ¿qué pasa? Va a requerir, para que adquiera fuerza vinculante frente a ausentes y disidentes, va a requerir de la validación. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Además de la Cámara de Comercio, después de celebrar el acuerdo a través de la mediación, debo ir ante el juez y se hará una audiencia de validación del acuerdo, decisión de las objeciones que se darán frente a la graduación y calificación de créditos. Aquí, digamos que en materia concursal, y bueno, la regla general es la gratuidad de la justicia. Luego, no sé hasta dónde sea llamativo el tema de la mediación ante las cámaras de comercio, cuando va a hacer que el deudor incurra en costos adicionales a los que podría incurrir en un trámite por la vía tradicional o la vía de la negociación de emergencia de los acuerdos de reorganización. En este mismo mecanismo se intenta introducir la figura del árbitro o el arbitraje para la solución de controversias al interior del procedimiento de recuperación ante las cámaras de comercio y para la validación misma del acuerdo. Yo particularmente veo que esto es de difícil implementación en la medida en que en nuestro ordenamiento no hay forma de obligar a alguien a ir a arbitrar, ¿cierto? Entonces requeriría unanimidad en cuanto a la firma del pacto o del compromiso arbitral para que el acuerdo de verdad pudiese adquirir vía validación arbitral fuerza vinculante tanto frente a ausentes como a disidentes. Y para agotar los 3 o 4 minutos que me quedan, para ser respetuoso del tiempo, voy a hacer referencia a los alivios tributarios, que son alivios en alguna medida simples, pero que tienen impacto en las empresas, y es que no hay lugar a retenciones por retención en la fuente, ni autorretenciones, no hay liquidación, esto para el año 2020, no hay lugar a la liquidación y pago del anticipo de la declaración de renta que tienen que hacer los empresarios, las retenciones por impuestos de IVA van a hacerse solo del 50% y no va a haber lugar a la liquidación de una figura en nuestra legislación, desconozco si opera en Perú o en España igual, que no hay lugar a la liquidación de la renta presuntiva para este año. Eso frente a alivios tributarios. Y finalmente se toman unas medidas adicionales. Se suspende la causal de disolución por pérdidas de la sociedad anónima y de la sociedad por acciones simplificada. Creemos que fue una omisión no haber incluido el otro tipo societario que tenemos con normatividad autónoma, que es la sociedad de responsabilidad limitada. No está incluida en esta suspensión de la causal de disolución por pérdidas. Se suspende uno de los supuestos de acceso al proceso de reorganización tradicional de la Ley 1116. Nosotros teníamos un supuesto objetivo, que era la cesación de pagos, y un supuesto de naturaleza subjetiva, que era llamado incapacidad de pago inminente, que constituía o permitía que, si yo podía prever, sin necesidad de estar incumpliendo, que en el transcurso del
del año siguiente no iba a poder atender mi pasivo a corto plazo, pues podía ingresar a un proceso de reorganización. Se suspende esa causal, no tenemos claro qué motiva o en qué beneficia la crisis, porque al contrario, si yo puedo ser un empresario prevenido y sin estar en un incumplimiento ya exteriorizado como la cesación de pagos, que en nuestro país es el incumplimiento de 2 o más obligaciones por más de 90 días y que correspondan al 10% del total de mi pasivo, un umbral muy alto. Si yo tengo que esperarme a eso, pues la crisis de pronto me atropella y ya no puedo levantarme. La incapacidad de pago inminente, consideramos nosotros que eso era una causal que serviría en estos momentos de crisis y adquiriría preponderancia en estos gobiernos de crisis, pero bueno, mejor opinión la del gobierno y decidió suspender esa causal de incapacidad de pago inminente. Y algo muy positivo en este decreto es que también suspende una etapa dentro del trámite recuperatorio, que era una etapa que se llamaba la etapa de liquidación por adjudicación, que esto no era otra cosa que ante el avisoramiento en la recuperación de la imposibilidad de celebrar el acuerdo, ante el fracaso en la celebración del acuerdo, se liquidaba al empresario en el mismo proceso recuperatorio. Eso, en particular, atenta contra el principio de tipicidad de los procesos. Cada proceso tiene un objeto y una finalidad. El recuperatorio no es liquidar, en nuestro criterio. Y adicionalmente, fomentaba que las empresas patrimonialmente viables no lograran conseguir un acuerdo porque a cualquier acreedor le dicen que si le pagan hoy con un bien valioso o le pagan en 10 años por cuotas, pues va a preferir el bien valioso. Afortunadamente, esa figura de la etapa de liquidación por adjudicación en la reorganización desaparece en nuestro ordenamiento y, bueno, hay algo para finalizar y ahora sí, que olvidaba decirles del procedimiento de recuperación empresarial ante las cámaras de comercio. Aquí se intenta abrir el abanico, de manera positiva, abrir el abanico de sujetos concursables. Es decir, se le aplica este procedimiento a todos aquellos que tenían acceso a la ley 1116, pero también se le aplica a aquellos sujetos que eran excluidos expresamente por la ley 1116 de 2006. En esa medida tenemos varios deudores que no tendrían un mecanismo recuperatorio con base en la ley 1116, que podrían tener acceso al mecanismo ante la Cámara de Comercio, pero nuevamente, insistimos, deberían ir con posterioridad a la validación judicial. Esto es pues un resumen muy rápido de lo que ha hecho nuestro legislador. Nuestra pregunta es si efectivamente estas medidas van a tener un impacto positivo en atenuar las consecuencias de la crisis. Creemos que algunas de la crisis derivada de la pandemia, creemos que algunas sí, creemos que otras son muy positivas porque van a resolver el problema principal del derecho concursal colombiano hoy en día, y es la congestión que les venía comentando que ha sufrido la Superintendencia de Sociedades del año 2015, puede ser hacia acá. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor David. Por favor, en caso cuenten con alguna consulta, no duden en ponerlo en el box del chat para nosotros al finalizar las ponencias poder hacerles llegar sus preguntas a los comités. A continuación vamos a contar con la participación de la doctora Ana Belén Campuzano. Ella es catedrática de Derecho Mercantil de la Universidad San Pablo, socia y directora académica del Dictum de Abogados y vicepresidenta de la Junta Directiva de la Asociación Española de Derecho de la Insolvencia en España. Doctora, por favor. Muchas gracias por tus amables palabras de presentación. Bueno, un placer estar aquí esta tarde compartiendo esta sesión para también poner en común las diferentes medidas que tenemos en distintos países para afrontar las consecuencias económicas de la pandemia sanitaria. Pido disculpas, he tenido algunos problemas de conexión. Espero que no se reproduzcan, que me puedan oír perfectamente, aunque lleve algún minuto o algún segundo de retardo, y que no se reproduzcan las dificultades, como decía, que he tenido para la conexión.
Bueno, trasladando, como decía, mi agradecimiento a participar y el placer que me supone compartir esta sesión con quienes están conmigo de forma previa y luego intervendrán con posterioridad, me centro en lo que en España, da igual como lo llamemos, sea legislación concursal de emergencia o derecho concursal de emergencia, se ha dictado, como decía, para intentar paliar, ya veremos si en efecto se consigue o no se consigue, al menos en parte, las consecuencias derivadas de la pandemia sanitaria. Bueno, yo voy a arrancar casi por el final y es un poco haciendo valoración de lo que voy a indicar a continuación, y es que hay cierta sensación en España de que las medidas que yo voy a trasladar ahora son insuficientes. Probablemente ese calificativo insuficiente lo sea no solo porque ya sabemos perfectamente que las consecuencias van a ser unas consecuencias muy importantes y, por lo tanto, ya veremos qué alcance tendrán esas medidas, sino que yo creo también, mi opinión es que hay cierta sensación en España de que las medidas entran, como indicaré a continuación, de forma temporal, pero no hay una proyección de una forma más definitiva de medidas para que funcione mejor la legislación de insolvencia. Me explico. A nosotros, desde el punto de vista legislativo, esta entrada en estado de alarma, en la que vamos a continuar además todavía durante un buen tiempo o durante un buen periodo de tiempo, se ha producido en un momento en el que estábamos en pleno debate en nuestra legislación concursal, no solo por las dificultades que habíamos tenido en el periodo de crisis económica, sino también porque teníamos el horizonte de la transposición de la Directiva Europea de Reestructuraciones e Insolvencia. Por lo tanto, nosotros estábamos trabajando en un horizonte de mejorar de forma permanente el resultado de cualquiera de los procedimientos de gestión de la insolvencia que podríamos reconocer. ¿Qué ha sucedido? Que en ese pleno debate sobre cómo transponer e incorporar la directiva, sobre cómo mejorar nuestra propia legislación, irrumpe esta situación y nosotros ahora tenemos, que es en lo que yo me voy a centrar, legislación concursal de emergencia, cuando esa legislación concursal de emergencia la vamos a tener que coordinar con la ley concursal del año 2003, pero hasta el 1 de septiembre, porque el 1 de septiembre de 2020, hace unos días, se había aprobado un texto refundido de la ley concursal y tenemos que cambiar de norma permanente mientras tenemos que coordinar la legislación excepcional. ¿De acuerdo? Por eso decía que para nosotros, con carácter general, hay esa sensación de insuficiencia y de cierta dificultad, porque además, durante el tiempo en que vamos a tener vigente la legislación de emergencia, vamos a tener que coordinarla con dos normas distintas. El 1 de septiembre de 2020, en España entra en vigor el texto refundido de la ley concursal, que es un texto que mantiene todos nuestros principios concursales, pero hace cambios muy importantes, no solo de sistemática, sino también de funcionamiento de la legislación. ¿De acuerdo? Por lo tanto, en todo ese entorno, pues hay esa sensación, como decía, cómo vamos, si me permiten la expresión, a salir de todo esto, si tenemos durante unos meses que coordinar con una legislación, luego con otra, y además en unas circunstancias bastante extremas, y por eso hay mucha crítica, prácticamente en todo lo que se ha publicado en las últimas semanas sobre lo que se está haciendo en materia de medidas concursales y societarias de emergencia. Bueno, dicho eso y contextualizado, porque cada país al final somos resultado de nuestros propios procesos y por lo tanto así los vivimos y así los manifestamos, yo me centro en esa legislación concursal de emergencia que tenemos, que es una legislación que se ha adoptado al margen de nuestra legislación permanente. Tenemos unas normas excepcionales que van a ser temporales y que no han modificado ninguna de nuestras normas concursales, ni ahora la ley concursal, ni a partir del 1 de septiembre el texto refundido, sino que entran como medidas extraordinarias. Nosotros, con carácter general, tenemos 3 reales decretos de manera sucesiva que han implantado medidas. Tenemos los decretos el 8, el 11 y sobre todo el 16, los 3, 8, 11 y 16 entre marzo y abril, que, como decía, han incluido esas medidas puramente extraordinarias y medidas puramente temporales. Quizá una de las dificultades también es que cada medida tiene su propia temporalidad. No vamos a tener un periodo de aplicación de medidas temporales, sino que cada una de las medidas que se han implantado en nuestra legislación de emergencia